Y Samuel tomó una piedra después de esa victoria y les llamó Ben Ezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a ponernos de pie. Primera de Samuel 7, 3 al 12 dice: Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo, solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas las imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel, pero en ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-Acar, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre la ciudad de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Padre, gracias te damos por ese 2015, 2025. 25 porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. El 26 no ha terminado, está comenzando. ¿Cuántos creen que hasta aquí les ha ayudado Dios? Y hasta aquí nos ayudará Dios en el 26. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y pedimos en esta mañana que no sea una palabra de hombre la que llega a nuestras vidas, sino la palabra tuya y tu Espíritu Santo sea hablando a cada corazón. Y elegimos no oír otra voz, sino la voz de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El pueblo de Israel llevaba muchos años derrotado, confundido y espiritualmente dividido. Acuérdense que en lo que leímos, ellos tenían varios ídolos, ¿cierto? Adoraban a Baal y todo. Y sin embargo, el pueblo de Israel tenía el arca. ¿Qué significaba el arca? La presencia de Dios. ¿Pero qué? Tenían el arca, pero no tenían una comunión íntima con Dios. Y a veces sucede con nosotros lo mismo. Podemos venir cada domingo a culto. Podemos cada día oír predicaciones,
pero verdaderamente tenemos una comunión con Dios. Verdaderamente tenemos un corazón para Dios. Y por eso Samuel dice en esta palabra, en el versículo 23, si Dios ha de ser nuestra ayuda, debemos volvernos a Él. Debemos tener un corazón para Dios. Debemos tener una relación íntima con Dios, una comunión íntima con Dios. Que no sea una religiosidad nuestras vidas, sino que sea una comunión a diario. Durante momentos difíciles que hemos pasado, y de pronto circunstancias difíciles que vamos a pasar este año, no sabemos. Hay momentos cruciales en nuestras vidas, en nuestro pasado. Hubo momentos cruciales, pero sabemos que el Señor tiene control de todo y Él nos va a ayudar, porque mi Dios nos ayuda. Mi Dios ayuda. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Hechos 26, 22, él pasó muchas circunstancias difíciles. ¿Y él qué dijo? Pero Dios me ayuda hasta hoy. Y así me mantendré firme. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Mi Dios me ha ayudado hasta hoy. ¿Pero qué? Pero yo tengo que mantenerme firme. Yo conozco de muchos testimonios que hombres que han rogado al Señor, han tenido dificultades económicas y Dios los ha bendecido con un gran y próspero negocio. Pero no han sido firmes con Él, porque el negocio no les ha permitido tener una comunión con Él, porque ya tienen que estar atendiendo el negocio. Tienen que estar pendientes del negocio. Muchos deben conocer muchos saben de mi versículo favorito, Mateo 6:33. ¿Todos lo saben? Mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Y por qué es mi versículo favorito? Porque durante muchos años estuve detrás de la añadidura. Conocí el Chocó, conocí todas las minas de oro, buscando la añadidura. Pero el Señor nos dice hoy, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y vamos a ver cuándo Dios es nuestra ayuda. Cuándo Dios va a ser nuestra ayuda. Dios es nuestra ayuda cuando nos arrepentimos. Primer punto. Dios es nuestra ayuda cuando nos arrepentimos. El profeta Samuel le dice al pueblo, si de todo corazón desean volver al Señor. Si de todo corazón, ¿qué? Desean. No los está obligando, ¿cierto? Está diciendo, si usted desea. Y si este año deseamos volver nuestro corazón a Dios, Él va a responder. La ayuda de Dios comienza con un llamado de arrepentimiento. No hay restauración si no hay un corazón quebrantado. No va a haber restauración si no hay un corazón quebrantado. El arrepentimiento no es solo ese sentimiento de culpa que a veces tenemos. Ese no es el arrepentimiento, sino es un cambio profundo en la mentalidad que lleva un cambio de dirección en nuestras vidas. Eso es el arrepentimiento. Y vamos a ver unos pasos fundamentales para lo que significa o lo que nos puede ayudar para el arrepentimiento. Vamos a verlo así rápido. El primer paso es reconocer que nos deleitamos en el pecado. Reconozcamos. Reconoce
que se deleita. Reconozco que me deleito en el pecado. Es necesario dejar de justificar nuestras acciones. Siempre justificamos el pecado. Ay, fue que me invitaron, o fue que me salió en el celular esas mujeres, o fue que, siempre estamos justificando, ¿cierto? Yo no tuve la culpa de salir con la secretaria porque era que tenía. No, siempre justificamos los pecados. Admitir ante Dios que hemos fallado. Entonces, reconocer que nos estamos deleitando en eso. El mismo Acán, muchos saben la historia de Acán, ¿cierto? Cuando el pueblo le dijo a Israel, cuando tomaron Jericó, que tenían que destruir absolutamente todo. ¿Y Acán qué hizo? Guardó para sí un lingote de oro y un manto babilónico. Y bueno, y vino muchos problemas para Israel hasta cuando Josué habló con el Señor, consultó al Señor y el Señor mostró que había un pecado allí. Y después Acán reconoce. Josué 7:20 dice, Acán respondió, es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falla. Y empieza a enumerar lo que hizo Acán en ese momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer, esta es mi falla, Señor. Mi falla es estar solo en horas de la noche con ese celular o ese computador ahí prendido. Mi falla es decir no a ciertas invitaciones. Reconozcamos. Porque dice que la carne es débil, ¿cierto? Y a veces somos tontos porque dejamos que la carne sea la que nos guíe. Un segundo punto, sentir dolor por fallarle a Dios. O sea, sentir una verdadera tristeza de que le fallamos al mejor amigo. No se trata de un remordimiento por las consecuencias que vaya a pasar por las decisiones que tomemos, sino un dolor profundo por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a nuestro mejor amigo, a quien nos puede dar esa mano. El Salmo 13:2 dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mis enemigos seguirán dominándome? Porque el pecado es el que domina. ¿Cómo dice la palabra? Aquel que se crea que esté ¿qué? Firme. Mire que no caiga. No nos las demos de machitos. Nosotros los hombres sobre todo, con nuestros ojitos, ¿no? Los hombres deberíamos de pasar por escuela dominical y aprendernos esa canción que tienen los niños. Cuidado mis ojitos, lo que ven. Todos los hombres deberíamos estar en escuela dominical. Tercer punto, confesión sincera. Una confesión sincera. Y eso implica declarar verbalmente el pecado a Dios. Implica decirle, Señor, sí, te fallo en esto y en esto. Y reconocer la santidad de Él y nuestra necesidad de que Él nos perdone. En 1 Juan 1:9, muchos se lo saben, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. Y sobre todo, para limpiarnos. Es que necesitamos limpiarnos de todo pecado.
Yo me acuerdo cuando no conocía del Señor, que decían que si uno se ponía a leer la Biblia, ¿se volvía qué? Loco. Y más loco estamos los que qué, o son los que qué, los que no la leen, porque ese es nuestro manual. Entonces, una confesión sincera. Un cuarto punto, abandono del pecado. Tener una verdadera conversión. El arrepentimiento exige una real conversión, apartarse de la conducta pecaminosa. Es dar un giro de 180 grados. Eso es arrepentirse, eso es apartarse, eso es abandonar el pecado. Donde se decida dejar de caminar hacia el mal y caminar hacia Dios, agradar a Dios. Isaías 55:7 dice: los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos. ¿Alguno ha tenido malos pensamientos? No alce la mano. Y ese estilo de vida, y vuélvase al Señor, pues Él siempre está dispuesto ¿a qué? A perdonarlos. El Señor es un Dios compasivo. Y un quinto paso que debemos de dar es restitución y reparación. Cuando el pecado ha dañado a alguien, cuando hemos hecho mal a alguien, la Biblia nos enseña la importancia de corregir ese daño que hemos hecho en lo que sea posible. En lo que sea posible debemos corregir, debemos restaurar ese daño que hicimos. El mismo Zaqueo, con el Señor Jesucristo hablando, en Lucas 19:8 dice: voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces lo que robé. Tenemos que restituir al que le hemos hecho daño. Aquí Zaqueo dijo que iba a devolver 4 veces. Y tenemos que tener esa misma actitud de lo que dijo el rey David. En el Salmo 51:10 dice: Señor, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. A diario tenemos que decirle: Señor, crea en mí un corazón limpio y renuévame. Dios no rechaza al que se humilla. Él ama, Él tiende su mano, Él ayuda. Él reconoce la condición de cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener estos pasos de arrepentimiento. Un segundo punto de Dios, cómo nos ayuda, o Dios es nuestra ayuda, es cuando quitamos lo que no le agrada a Él. Cuando quitamos lo que no le agrada a Él. El profeta Samuel, en el versículo 3, les dijo: desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de ¿qué? De Astoret. Desháganse. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Versículo 4. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente a Dios. Aquí nos enseña algo el pueblo de Israel, que mientras estemos adorando imágenes, Dios no va a poder estar o no quiere estar con nosotros. La misma Biblia dice que no podemos adorar a 2 dioses. Los ídolos no son solamente esas estatuas que vemos a diario. Esos no solamente son los ídolos. Los ídolos son los que ocupan un lugar de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué?
el orgullo, los vicios, los deleites, la violencia, la falta de perdón, el amor al dinero, deseos de poder. Hay tantos ídolos, aún el trabajo. Dedicamos más tiempo al trabajo que a la familia y a Dios, que a nuestros hijos y a Dios. ¿Por qué? ¿Estamos qué? Detrás de la añadidura. Dios nos ayuda cuando quitamos esos hábitos. Dios nos ayuda cuando ¿qué? Cuando quitamos, son hábitos que se crean en nuestras vidas. Actitudes y prioridades que van a competir contra Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, deshágase de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Uy, una lista fuerte acá, ¿cierto? Toda conducta, cómo estamos actuando. Cómo somos a veces de hipócritas, que llegamos a este recinto, a la iglesia, y llegamos con 3 aureolas en la cabeza. Y todas esas aureolas se deshacen cuando llegamos a la casa, o nomás cuando salimos aquí y otro se nos atraviesa. Hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Aquí Pedro no dice, por no decir chismes, ¿cierto? Comentarios hirientes. O esos chistes de doble sentido. A las esposas, comentarios hirientes, a los amigos, a los hijos. Pero mire lo que dice el versículo 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Eso es lo que nos manda el Señor. Pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Debemos de pedir esa relación y esa parte espiritual con Dios. Hogares sanos requieren decisiones firmes. Hogares sanos requieren decisiones firmes. Yo me acuerdo muy bien cuando mi hijo mayor, cuando están en la adolescencia, ellos como que son reacios a la iglesia a veces, ¿no? Algunos hijos, no todos. Y yo me acuerdo que él peleaba siempre con nosotros. Y yo le decía: mi hijo, para nosotros el ir los domingos a la iglesia no es una opción. Para nosotros es una obligación. Y él venía con una cara así de larga y se sentaba en la última fila. Y aparentemente pienso yo que a dormir. Pero el Señor, la palabra de Dios nunca ¿qué? Vuelve vacía. Y hoy en día es un hombre totalmente entregado al Señor, un hombre que intercede, un hombre que tiene su hogar encaminado en el Señor. No importa que tu hijo venga a dormir allá. Si quiere le ponemos una hamaca allá atrás. Pero tráigalo. Tráigalo. No lo dejes allá en la casa. Un tercer punto. Dios es nuestra ayuda cuando nos unimos en oración y humillación. Aquí el pueblo de Israel dice que en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron. O sea que, ¿qué hicieron? Ayunaron. Hay que ayunar, hay que orar, hay que humillarse durante todo el día y confesaron, o sea, oraron que habían pecado contra el Señor. Humillarse
delante de Dios es reconocer humildemente que nosotros dependemos de Él. No en nuestras fuerzas. Creemos que nosotros, mi título, mi profesión, mi estatus, cree que yo soy el que puede hacer todo. No, nosotros tenemos que reconocer que dependemos plenamente de Dios. Una dependencia. El admitir nuestras fallas. El admitir que no somos perfectos. Tenemos que despojarnos de esa autosuficiencia, de ese orgullo que tenemos y someternos a la voluntad de Dios. Santiago 4:10 dice: humíllese delante del Señor y ¿el qué? Los levantará. En nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada. Pero si nos humillamos al Señor, Él nos levantará. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre, oye, si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿de quién está hablando? ¿De los que están afuera? ¿De los que no conocen de Dios? No, está hablando de nosotros. Si mi pueblo que conoce mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ¿qué hace el Señor? Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Tu casa está en problemas? ¿Tu relación familiar está en problemas? Porque aquí dice que restauraré tu tierra. Tu tierra es tu familia. Tu tierra es Colombia, esta nación. Esa es tu tierra. ¿Tu tierra está en divorcio? ¿En separación? ¿En problemas económicos? Nos tenemos que humillar y orar al Señor. El mismo Señor Jesús tuvo que ayunar y orar para cuando comenzó su ministerio. En Mateo 4:2 dice: durante 40 días y 40 noches, ¿qué hizo el Señor? Ayunó. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacerlo para ver la respuesta de Dios? Y si vieron al principio, ¿cuándo comenzamos el ayuno congregacional? Hoy. Hoy mismo hay que comenzar a ayunar, a clamar por tu familia, por tus necesidades, por tu trabajo y especialmente por esta nación. Tenemos que orar y ayunar. El mismo Señor Jesús dijo que algún género no sale. Eso me gusta, que sepan la palabra, pero que la pongamos práctica con ayuno y oración. Mateo 6, del 6 al 8, nos dice cómo lo debemos de hacer. Dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no ¿qué? Parlotees como una lora, de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Él sabe de tu necesidad, pero Él también quiere que tú le pidas. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños? Usted le pedía al papá ¿qué? La mesada, ¿no? Para el bus. Papi, necesito esto, papi, necesito. Pero uno de padre sabe lo que necesitan los hijos, ¿cierto? Pero a uno le gusta que le pidan. Uno sabe la necesidad de ellos.
El Señor sabe la necesidad de cada uno, pero Él quiere que nosotros le pidamos con todo corazón. Un cuarto punto, Dios es nuestra ayuda cuando hay una intercesión fiel, cuando hay una intercesión real. Dios responde cuando alguien clama por nosotros, ¿sabían? ¿Sabían que hay gente clamando por nosotros? Dios responde. Si tú tienes un partner, llamémoslo así, que usted le dice, mire, yo tengo esta situación, yo quiero que tú ores por mí. Esa persona va a estar intercediendo fielmente por ti. Alguien clama, y aquí tenemos muchos intercesores. Dios usa hombres, mujeres que oran para traer la ayuda de Dios. ¿Y qué hizo aquí el pueblo en versículo 8? Y dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor ¿en favor de quién? De Israel. Esos intercesores están clamando a favor de nosotros. Y el Señor respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Ahí están los intercesores para que nos ayuden. De todas esas personas, todos esos ataques que el enemigo quiere contra nuestras vidas. La iglesia tiene muchos intercesores y Dios responde cuando clamamos. Nosotros como padres debemos clamar, interceder. ¿Por quién? Nuestros hijos. Ellos salen de la puerta de la casa hacia afuera, pero hay muchos peligros, muchas cosas que los van a atacar. Allá en la universidad, con filosofías todas raras, y los mismos compañeros. Uno como padre tiene que interceder por nuestros hijos. Una de las cosas que aprendí en la vida es que uno como padre es el último que se entera de lo que hacen los hijos. Los amigos saben, los compañeros saben, todo el mundo sabe, hasta los familiares saben. Y uno como padre es el último que se entera. Tenemos que interceder por nuestros hijos. La misma reina Esther intercedió por el pueblo de Esther 8:3 dice, luego Esther volvió a interceder ante el rey. Se echó, mire cómo intercedió esta mujer. Se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos suplicó que pusiera fin al malvado plan de ¿quién? El Agageo. Había maquinado contra los judíos. Entonces nuestra intercesión por nuestros hijos tiene que ser ¿cómo? Con lágrimas, que la sintamos. Esa debe ser así la intercesión. Y uno de lo que debemos de saber es que el Señor Jesús es nuestro mayor intercesor. Él es el mayor intercesor. Él es el que nos reconcilió allí en la cruz con Dios Padre. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ¿qué? Un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. En otras versiones dice, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo, el justo. Y un quinto y último punto es, Dios es nuestra ayuda porque conecta el pasado con el futuro. Versículo 12 dice, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesaná
las llamó Ebenezer, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Esta enseñanza en el día de hoy nos invita a ver nuestras propias vidas y agradecer por las bendiciones del pasado, ¿cierto? Saber que hasta el 2025 el Señor nos ayudó. Ustedes quisieron confundirme. Pero nos va a ayudar en el 2026. Esas pruebas ya se superaron. Prueba superada. Gloria a Dios. Con la ayuda del Señor. Pero ¿cómo la hemos superado? Viendo al Señor Jesucristo, quien nos ha guiado. Porque el Señor Jesucristo es nuestra roca, nuestra piedra de ayuda, nuestro Ebenezer. Él solamente no está allí en el pasado, Él va a estar para el futuro. La presencia de Él va a estar en nuestras dificultades para el futuro. Entonces debemos tener un testimonio y reconocer los momentos en que Dios nos ha librado. ¿Cuántos momentos no nos libró Dios en el pasado? ¿De dónde nos sacó el Señor? Yo le digo, gracias, Señor. Yo en mis oraciones, yo le doy gracias al Señor, ¿sabe por qué? Por las pruebas. Porque de las pruebas he aprendido. Porque de las pruebas el Señor me ha enseñado y me ha dirigido. Y me ha pulido. No de apellido, sino quitar esas escamas que tenemos a veces. Dios nos ha librado y nos ha fortalecido como lo hizo con Israel. La historia de Ebenezer también recuerda una derrota que tuvieron los israelitas en ese mismo lugar 20 años atrás. Cuando Israel se apartó de Dios. 20 años atrás. Pero vemos que en el presente Dios los ayudó. Y vemos que ahora en este 2026 mi Dios me ayuda. Y ahora en el Nuevo Testamento, esta piedra se aplica ¿a quién? Al Señor Jesús. Hay un pasaje en la Biblia habla sobre el hombre que edificó su casa ¿sobre qué? ¿Sobre la roca o la edificó? Sobre la arena, ¿cierto? Ahí habla. El Señor Jesucristo es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro refugio. No solo del pasado, sino que va a ser nuestra roca para el futuro, nuestra piedra de ayuda para el futuro. Y yo los quiero invitar a una confianza plena en el Señor. A pesar de los dictámenes médicos, apenas de lo que digan los médicos, a veces las circunstancias de enfermedad, de depresión, de cosas que nos suceden a diario, sabemos que la ayuda fundamental está en Cristo. Él seguirá, ha sido, seguirá y será nuestra ayuda. No hay otra. Invítalo a confiar en Él. Decirle, Señor, en mis fuerzas no puedo, para enfrentar nuevos retos. Y no creer que es por mérito propio. Sí, hemos tenido la oportunidad de pronto hacer una carrera, de ser exitosos en los negocios, pero esos no son por méritos propios, es porque el Señor está ahí. No es por nuestras habilidades, es un recordatorio que Dios nos hace, de que Él está ahí presente, de que Él es nuestra ayuda. Y ahí en el boletín ustedes tienen una aplicación práctica que dice, reflexione, mira tu vida.
¿Cuántas veces Dios te ha sacado adelante de problemas, de circunstancias? Reflexionemos. Declara, hasta aquí me ha ayudado Dios. En gratitud por su pasado y por la esperanza en un futuro. Y en un futuro mejor aún. Descansa en Cristo. Ve más allá del evento pasado y descansa en Jesús. La roca que te va a sostener. La piedra te ayuda. Y comprométete. Comprométete. Usa lo que vimos el año pasado. Una fe total. Para enfrentar nuevos desafíos. Sabiendo que Dios no nos abandonará. Dios es mi ayuda. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y dile, Señor, vengo arrepentido. Y mira a ver qué circunstancias ha venido a tu vida y que tengas que arrepentirte. Reconoce ese pecado que te está envolviendo, que no te deja salir. Ese deleite en que estás enfrascado, dile, Señor, necesito tu ayuda. Quita de tu vida todo lo que no le agrada al Señor. Ese vicio, esa cosa que no le agrada al Señor, la vas a quitar de tu vida. Y prométele que te vas a humillar delante de Él. Dile, Señor, yo en mis fuerzas no puedo. Yo en mis fuerzas no puedo. Me humillo ante ti, Señor. Me humillo ante ti, Señor. Ay, tú y el Señor. Tú y el Señor. Yo ahora mismo pido al Espíritu Santo que traiga al corazón de mis hermanos, a cada uno de los que estamos acá, esa convicción de dejar ciertas cosas que no hemos podido dejar. Y aún me comprometo a interceder por aquellos que me han hecho mal, para que conozcan de ti, para que digan, Señor, realmente necesito de ti. Y aquellos que no conocen de ti necesitan aún más de ti. Aún los familiares que han querido hacerme daño, se han burlado de mí, necesitan de ti. Y me comprometo a interceder por ellos, para que conozcan de ti. Porque sé que hasta este momento Dios me ha ayudado. Dile, Señor, ahora mismo clamo. Pongo en mi vida el Salmo número 1, que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite. En la ley de Jehová está mi deleite. Declara, yo Señor, decláralo, yo Señor, y mis hijos y mi casa seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que va a dar su fruto en su tiempo y su hoja no caerá. Y todo lo que haga en el 2026, mis hijos y yo, prosperará en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta su mano donde está.